Libro de San Juan, el capítulo número 17, por favor, verso 15 al 17. El impacto de la oración en la intercesión. El impacto de la oración en la intercesión. Base bíblica para este sermón, capítulo 17 de San Juan, verso 15. Las palabras modelo de oración de intercesión del Señor Jesús, para que su pueblo, su iglesia, logremos aprender a interceder en la oración con Dios. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por la palabra tuya, palabra que es viva y eficaz, palabra de verdad, Señor. Tu palabra edifica nuestra vida de fe, nos ayuda, nos da esperanza, nos enseña y capacita nuestra vida, Señor. Esta noche de oración e intercesión queremos aprender, Señor, a orar mejor. Queremos aprender a llegar ante tu presencia y hacerlo mejor cada día, Señor. Hay un mundo, Señor, del cual nosotros estamos rodeados con muchas personas que no te conocen o que también te rechazan, Señor, y otros que anhelamos cada día aprender para ser mejores creyentes. Te ruego, Señor, que tu palabra nos instruya en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, estén cómodos, tengan la bondad. San Juan es el santo evangelio número 4 dentro de la palabra de Dios para la vida y la obra del Señor Jesús. El escritor Juan es un apóstol, llamado el apóstol amado del Señor. Abraza la fe del Señor Jesús temprano en su edad. Algunos investigadores dicen que tenía como 14 años, otros 17 años de edad. Y entre los 17 y 20 años está el desarrollo del llamamiento a convertirse en un discípulo del Señor. Es un símbolo entonces para las juventudes de todos los tiempos, para aprender a establecer la vida de un creyente en Jesucristo desde una edad joven, para guardarse toda una vida para Dios. Es muy hermoso eso. ¿Por qué? Porque Juan es el más joven de los discípulos y será el último de los discípulos en morir casi a la edad de 100 años. Eso significa que la vida de fe de Juan es muy abundante. Si entre los 17 años toma la decisión de fe y se acerca a los 100 años cuando muere, estamos hablando de alrededor de más de 80 años de fe. Qué bonito. Démosle la gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestros mayores, cuando han recibido a Cristo Jesús siendo mayores, y algunos adultos mayores en sus testimonios dicen: yo hubiese deseado conocer a Cristo más temprano, porque malgasté mi vida de adolescencia y juventud en un mundo sin Cristo y me duele. Pero le doy gracias a Dios que en su misericordia me alcanzó
y me salvó, dicen adultos y adultos mayores. Gracias al Señor por ello. Pero ¿quiénes tenemos la dicha y la bendición de llegar a los pies de Cristo porque nuestros padres nos encaminaron en el camino del Señor cuando ellos tomaron decisión de fe, y nosotros pertenecemos a ser esos niños que observamos que nuestros padres abrazaron la fe y sus vidas les cambió, y desde entonces como niños aprendimos que hay un Dios todopoderoso que cambia la vida de un ser humano maravillosamente, y que al crecer nos involucraron con la fe en este Dios maravilloso de la palabra santa de la Biblia, y aprendimos a caminar junto a nuestros padres desde la niñez en este camino, y por la gracia y el poder de Él nos mantenemos en este camino por la gracia de Dios sirviéndole. Es un alto privilegio. Démosle alabanzas al eterno, soberano Dios. Esa es una enseñanza que tomamos al leer el libro de San Juan, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, Evangelio universal. El escritor Juan se toma como biógrafo, escritor de la vida de Cristo, hace énfasis en la oración por sus discípulos del Maestro Jesús, y a una oración donde las características son orar por otros, se llama intercesión. Generalmente la vida del ser humano gira alrededor del yo. Generalmente la vida de una persona gira alrededor del yo, de mis necesidades, mis anhelos, mis aspiraciones, que se cubran primero las mías, el yo. Pero la intercesión deja el yo para establecer como metas el prójimo. La oración de intercesión deja de pensar en uno para pensar en el otro. Deja de esperar beneficios para nosotros porque establece los beneficios del prójimo como prioridad antes que los nuestros. Y esa se llama oración de intercesión. El mismo Maestro Señor Jesús enseña en este capítulo número 17, mire su título: Jesús ora por sus discípulos. Ponedle allí la oración de intercesión. Y llegad más todavía en su Biblia y en sus apuntes, el modelo de la oración de intercesión. Si el Padre Nuestro es el modelo de la oración por sus discípulos es modelo de intercesión. Cuando alguien quiere aprender a orar, necesita llegar entonces al libro de San Mateo, por favor, el capítulo número 6, verso 5 en adelante, y estamos estableciendo cómo orar, cómo aprender a orar, cómo producir que la oración suya y la mía tenga impacto. El impacto es esa fuerza donde llega un objeto y golpea y choca fuertemente. El impacto es de una saeta o una flecha que se lanza con arco y busca dar en el blanco, y ese es el impacto. El impacto en la sociedad está establecido por los movimientos sociales que impactan, que van más allá de las expectativas y dicen, sobrepasó toda idea, y eso impactó en la sociedad, esa noticia, ese acontecimiento, ese arte, esa obra. Eso es impactar, dar con fuerza, para que usted y yo alcancemos a mantener un conversatorio con Dios, lo cual se llama oración. Oración es conversar con Dios. Oración es un asunto espiritual. La oración
es establecer una relación, la criatura y su creador. Pero para ello, esta comunicación es una comunicación directa en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no se apercibe de las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Es locura hablar solos con una deidad a la cual no se distingue ni se conoce. Ante el pensamiento lógico, ante el pensamiento de la ciencia, dice: ¿con quién habláis? Te veo que hablas. ¿Y con quién hablas? ¿Con el vacío? ¿Con quién hablas? ¿Con el invisible? ¿Cómo es que hablas y te entrelazas en una relación? ¿Con quién? Porque la ciencia espera estudiar materia para decir que lo que es materia natural se puede estudiar y es una verdad. Y hay que aclarar que los sentimientos, las emociones no son materiales, pero existen. Que el aire ante el ojo natural no se ve, pero es lo que nos permite la existencia y la vida. Y que los grandes valores, siendo invisibles, allí están en medio de nosotros. Eso significa que lo nuestro del cristiano es muy natural, donde la criatura, quienes hemos sido creados por un Padre celestial, oramos a Él y Él es el que nos escucha. Dele la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. El impacto de la oración y la intercesión. Como tenemos que hablar de oración, alguien pregunta en el caminar de la vida cristiana: ¿qué es orar? Y significa conversar con Dios. ¿Cómo tengo que orar? Porque no sé cómo orar, manifiestan algunos. Y esto es maravilloso del que quiere ser discípulo del Señor, o sea que es que quiere aprender. Discípulo es el que sigue al maestro, y si hay un maestro hay disciplinas, o sea, instrucción y conocimiento, y el maestro enseña para que los estudiantes aprendan. El maestro Jesús les enseñó a sus discípulos, y hay algo maravilloso que aprendemos de los primeros que siguieron al Señor Jesús, que son los discípulos. Ellos le dijeron al maestro: enséñanos a orar. Dele la gloria al Todopoderoso. ¿Por qué no le dijeron: enséñanos a reprender demonios? Enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Enséñanos a orar por los enfermos y que se sanen. Enséñanos a solicitar milagros. ¿Sabe por qué? Y escríbalo allí. Porque todo depende primero de la oración. Los discípulos aprendieron que el Señor dijo: voy a orar, voy a orar. Digo en forma de testimonio, un lugar solemne que el Señor me ha permitido distinguir del Señor Jesús, de los lugares hermosos que hay en Israel y en Jerusalén, en Galilea, los lugares donde Él caminó. Uno de esos lugares hermosos es el huerto del Getsemaní, donde hizo la oración el Señor. Cuando ingresamos en el huerto de Getsemaní, es un lugar muy solemne, y creo que por eso los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Está en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén. Y en ese monte hace 2000 años, donde habían árboles olivares, que hasta el día de hoy están los olivares. Se han ido acabando los antiguos, pero permitiendo que nazcan sus hijos árboles. Y a lo largo de 2000 años el huerto del Getsemaní, allí está. Las aceitunas que caen de los árboles de olivo, allí están. Y lo más hermoso es que en el santuario de este lugar hay dos piedras naturales muy bonitas, enormes, que tienen la figura de un lugar donde se puede postrar y orar. Y esos dos lugares
se asume la historia y la arqueología y hay un letrero que dice allí: silencio, solemnidad, estás en el santuario donde Jesús oraba. Dile la gloria a Dios. Silencio. Respetad, solemnidad, estás en el lugar donde Jesús oraba. Y ahí está una piedra enorme y una muy grande, bonita, que uno desearía, pero hay una corte de seguridad a esa piedra. No es que se honre la piedra. Israel nunca da tributo ni tampoco da sentido de idolatría a las cosas materiales. Lo que hacen es para que guarden respeto y no se acerquen los miles y miles de turistas que pasamos por allí, millones. Entonces guardan seguridad, pero uno queda mirando y se nota claramente que es esa piedra grande donde se puede postrarse allí e inclinarse a orar. Otra está más allá y también dice: esta es otra, de donde seguro Jesús oraba y sus discípulos, porque el Señor los llevaba allí y Él se postraba a orar. Y luego que se postraba a orar, les enseñaba como ejemplo cómo se ora. Y los discípulos, sus estudiantes, lo quedaban mirando, viéndolo al maestro. Por eso al maestro le decían que era un maestro que tenía autoridad. Muchas veces confundimos cargos con autoridad. Los cargos pueden llegarnos, nos pueden dar y nos pueden condicionar porque tenemos cargos. Pero otra cosa es tener autoridad. La autoridad solo lo da el ejemplo. La autoridad la tenemos cuando somos coherentes con lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos igual. Eso se llama coherencia, congruencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Distamos muchos los seres humanos y aún dirigentes de país, dirigentes de instituciones públicas, privadas, y aún de nosotros los religiosos. Distamos muchos de lo que decimos a lo que hacemos. No hay esa congruencia. Y cuando no hay congruencia, no hay autoridad, aunque se tiene cargos. El mismo título de cargo representa también carga. La carga genera responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que llevarnos a ser congruentes entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. Lo que la Biblia dice: los íntegros de corazón. Dele la gloria al poderoso, soberano Señor. Aplausos a Él con todo el corazón. Alábelo y glorifíquelo. A su nombre la gloria. Como a distancia de una piedra, Él se separaba de donde primero los invitaba a Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y los demás discípulos. Van a orar conmigo. Pedro va a orar conmigo 1 hora, dice la Biblia. Y como a distancia de una piedra que da a una distancia de 18 metros, en el mismo huerto, donde le digo que se camina el huerto, ahí están los árboles, y ahí están todo ese escenario bonito y solemne. Entonces uno se mueve y yo medía esa distancia y digo: este es el huerto donde el Señor estaba. Los discípulos pueden estar a 18 metros y Él se venía a esta gran piedra, esta gran roca, porque es muy grande, bonita. Y ahí Él se postraba a orar y oraba. Los otros que estaban como a 18 metros, después de orar un poco, como que se levantaban y se van viniendo a ver si el maestro ya estaba de pie también como ellos. Eso pasa en todo el escenario de la oración, con un padre, una madre, unos hijos y unas hijas.
Y cuando alguien entramos en la oración, el que ya no quiere estar de rodillas se va levantando y como que se sienta, y al principio como una reverencia se queda sentado y queda mirando y dice, pero no se levanta, ¿por qué no se levanta? Pero también queda la otra observación, ¿será que se durmió? Y como que se acerca y dice, ¿está dormido o sí está orando? Y algunos han pasado de la oración a dormitar profundamente. Parece que estaban orando, pero ya están durmiendo. Por eso el Señor los encontró así. Él mismo terminó la oración y como que los ve y dice, como muy juiciosos están, quietecitos. Y yo ya me levanté de la oración y estos están muy juiciosos. ¿Qué será? Y entonces los encuentra que estaba durmiendo Pedro. Le dice, hey Pedro, despierta, despierta Pedro. Hay que orar, hay que vigilar. ¿Sabes por qué hay que orar y vigilar? Porque el enemigo está acechando tu vida. Pero para defenderte de ese enemigo que acecha tu vida, entra en oración y ayuno, porque hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Entra en vigilia y cuida de tu vida. Y se elaboran otras palabras solemnes del Señor en sabiduría. Entrad en oración para que evitéis la tentación. La tentación es la oferta del enemigo para que usted y yo dejemos valores espirituales. Atentar contra su vida es que el enemigo viene con una oferta mala, negativa. Primero, a que se separe de Dios. ¿A cuántos Dios en estos días nos ha guardado? ¿Sabe por qué? Porque hemos estado orando y comunicándonos con Él. Y Él no se lo ha permitido al enemigo que te toque, porque estamos en comunión con el Dios Todopoderoso. Dele la alabanza y la gloria. Pero otros han descuidado la oración y la vigilia, y el tentador está viniendo y está minando su vida. Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa carne, esa concupiscencia que representa es: tengo pereza, tengo sueño, me duele la espalda, las rodillas me duelen, ya no puedo, estoy cansado, me duermo nomás. Ya Dios lo conoce todo, así que me duermo nomás. Y terminan perdiendo fuerza. Un cristiano que no ora está perdiendo la naturaleza de ser cristiano, porque toda naturaleza de cristiano está en la oración, está en la intercesión. Adóralo, glorifícalo, exáltalo, a su nombre la gloria. Despiértate, Pedro, despiértense y entren en oración, para que no os tiente Satanás. Y los hace levantar y les enseña a orar. Mire el capítulo número 6, verso 5. Cuando ores, no seáis como los hipócritas, no finjas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por favor, subraye la palabra: no seáis como los hipócritas. La palabra hipócritas quiere decir fingir. El Señor ama que las cosas las hagamos con sinceridad. Él ama una oración sincera, no fingida. Y cuando fingimos, las cosas no nos resultan para bien. Ya hay la recompensa. Mire esto hermoso: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dele alabanzas al poderoso Dios. ¿Por qué están estas palabras doctrinales para la oración? Escríbalo. Por eso los discípulos le dijeron: enséñanos a orar.
No le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a orar por los enfermos, a hacer milagros. No, enséñanos a orar. Porque cada vez que lo miraban al maestro de rodillas, orando, llorando, clamando, y se levantaba de ahí, los discípulos dicen: alerta, alerta, hermanos, porque cada vez que él se levanta de esa oración, se levanta poderoso, se levanta lleno de autoridad, se levanta lleno de gloria, se levanta lleno de poder. La instrucción para nosotros: queremos tener una vida llena de poder y de autoridad sobre la concupiscencia, que es la carne, el pecado. Tenemos que hacer lo más sencillo pero más hermoso: caernos de rodillas ante la presencia de Él. Porque cuando estamos de rodillas ante la presencia de Él, nos llenamos de la presencia de nuestro Padre. ¿Y quién puede estar huérfano y desamparado si el Padre eterno está allí con nosotros? Quien le da la gloria al Señor, la honra, y en esta noche recibe el poder del Dios eterno, la seguridad, la confianza plena en Él. ¿Queréis que el Señor recompensa en público? Entremos en el aposento secreto de la oración. Por eso es que cuando vemos el resultado de hombres y mujeres que comienzan a recibir muchos favores de parte del Señor, preguntamos: ¿por qué estáis conquistando las bendiciones que se ve alrededor de tu vida? La respuesta es sencilla: hombres y mujeres de oración en secreto tienen resultados públicos de bendición. El resultado está en cuánto tiempo estoy en secreto, para cuánto voy a ganar en público. Levante esas manos al Señor y dígale: Padre, estoy aprendiendo este gran valor, a encerrarme en lo secreto. Esposa, hacer un alto mientras hace tantos oficios. Enciérrese en su aposento, allí en su recámara. Bótese de rodillas, y mientras estás sola y en secreto, hay un Padre que te recompensará en público. Que oras e intercedes por tu esposo, oras, intercedes por tus hijos y por tus hijas, oras, intercedes por la familia, y lo que estás lográndolo en secreto, te vienen las respuestas públicas. Que su madre tomó decisión de fe allá en otra provincia. ¿Dónde y cómo y por qué? Porque hay alguien que está orando, intercediendo. Que viene un hijo y le dice: mamá, tuvimos un accidente, pero el carro quedó allí buscando el precipicio. Pero ¿sabes? No nos fuimos al precipicio. Yo invoqué el nombre de Jesús como tú me has enseñado. Y esa madre dice: ese momento que tú te ibas a ese precipicio, yo estaba de rodillas orando con mi Padre, diciendo: guarda a mi hijo en ese viaje, Señor. Viene el hijo contento y dice: me fue bien en el colegio, tengo gracia ante mi maestro, me logré una calificación alta. No es por la sapiencia, la sabiduría, las habilidades. Hay una madre que está en la sala de esa mañana llorando y diciendo: guarda a mi hijo en esa escuela, en ese colegio. Guarda a mi señorita y a mi joven en la universidad. Protege a mi esposo en esa fábrica. Guarda a mis hermanos y hermanas de la iglesia. Y llora, porque si hay algo que caracteriza a una oración de intercesión, son las lágrimas.
Adóralo, 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 adóralo. Siente en esta noche que puedes interceder, que estás intercediendo, que estás clamando y que entras en el aposento. Puede ser que estés en una conferencia como en este templo y que los muchos te están rodeando, pero cuando vayas a entrar en oración, como que no haya nadie. Entra en tu aposento, en lo secreto del alma, del corazón. Ingresa, compenetra en tu pensamiento y dile: Padre eterno, te necesito, Señor, te necesito. Adóralo, 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 adóralo. Intercede en esta noche, intercede. El impacto de la oración en la intercesión. El impacto de la oración y la intercesión. Síguelo adorando. Pastor, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Orando no uséis de vanas repeticiones como usan los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis así. Semejantes a ellos no, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Por eso Él en su oración de intercesión dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Oración de intercesión. Se equivocaron muchos en algún tiempo en los conceptos de interpretar la Biblia y dijeron: no te pongas a tus hijos allí en los colegios, en los bachilleratos, porque se te van a perder. E evitaban que sus hijos se eduquen y se formen. Hace muchos años atrás se pensó de esa manera y no se permitió educación y formación en bachilleratos y universidades, desde el concepto de no interpretar correctamente al texto. Se olvidaron que la oración de intercesión dice: oh Padre, no te pido que los saques del mundo, o sea, de en medio de la sociedad, en medio de la estructura social. No que hay que sacarlos del colegio para que no se contaminen. No hay que sacarlos de la universidad para que no tomen caminos materialistas. No. La oración de un padre, de una madre es: guárdalos del mal. Tengo que renunciar a este trabajo porque aquí son muy mal hablados, pastor. Hablan negativamente, son violentos por acá. Y quieres quedarte hasta sin trabajo porque piensas que esa es la salida. Sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero el Señor lo que te quiere es que sigas ahí alumbrando con la luz del evangelio. No es de ellos, es que tú tienes que estar lleno de la gloria de Dios. Y los que intercedemos por ti hoy, los que interpretamos las Sagradas Escrituras a la luz del contexto de la palabra del Señor y su Espíritu Santo, podemos decir: Padre, no te pido que mi hija tenga que dejar esa carrera académica porque la están rodeando para enseñarle materialismo y nuevas ideas de las actuales que van en contra de tu palabra y costumbres cerradas. Padre, no te pido que tenemos que sacarla, sino que la guardes del mal. Que guardes del mal nuestros hijos, que guardes de la maldad a esos caballeros esposos cristianos. Somos para ser ejemplo de este mundo. Padre, ayúdanos. Que Dios bendiga a ese esposo en esa fábrica donde todos están caminos equivocados, errados, pero Dios te ha puesto allí para que tú hables palabras honestas, para que tú hagas lo correcto, para que tú seas la diferencia, para que vean en ti que hay un cristiano que en medio de todo ese concepto de mundanalidad
tus conceptos son cristianos para honrar y alabar a Dios. Oh Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Levanta esas manos al Señor. Santo es su nombre. Vosotros oraréis pues así. Oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Adóralo, adóralo, adóralo. Santifica ese nombre, santifica ese nombre. Amén, gloria a Dios. Santifica ese nombre en tu vida y vas a sentir la fuerza del poder de Dios. Santifícalo en tus labios. Di: hay poder en el nombre de Jesús. Yo voy a ser mejor. Su Espíritu Santo, me comprometo a orar, a interceder por mi familia. Hay familiares que están en las drogas, delincuencia, borracheras, maledicencia, celos, contiendas, peleas, negocios de injusticia y de maldad, pervirtiéndose y pervirtiendo a otros, peleas, contiendas. Están muy mal. Son tus familiares, son mis familiares. Nos duele, Señor, nos duele, Señor. Levanta una familia, levanta una familia consagrada para ti, con temor para ti. Hijos e hijas que honremos tu nombre, Padre. Haz que nuestra familia se levante una generación poderosa de predicadores, de cantantes, de servidores, de siervos y siervas que te amemos con todo el corazón, Señor. Ahora en este tiempo, Señor, intercedemos y aprendemos a orar como tú nos enseñas. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios.